Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Índice Económico. Soy Marilena Vega y es un gusto saludar, como todos los miércoles, a Rogelio Varela. Muy buenas noches, Rogelio. ¿Cómo estás, María Elena? Buenas noches. Hoy nos acompaña Lourdes Belgar, especialista en temas de energía, para hablar sobre los desafíos de las energías renovables. No le cambie. El INEGI informó que el desempleo en México fue de 3.5% en este primer trimestre del 2020, lo que equivale a 2 millones de personas de la población económicamente activa. En tanto, Goldman Sachs recortó su previsión de crecimiento del PIB nacional de menos 5.6% a menos 8.5% para este año. La Secretaría de Gobernación e IMSS coincidieron en que la reapertura de la actividad económica debe garantizar transporte seguro para trabajadores, contar con pruebas rápidas y reforzar la colaboración entre estados y gobierno. Estados Unidos mantendrá cerrada su frontera con México y Canadá para viajes no esenciales hasta el 22 de junio, así lo anunció el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense. La crisis provocada por el COVID-19 implicará que hasta 60 millones de personas en todo el mundo caigan en pobreza extrema, así lo advirtió el Banco Mundial. ¿Cómo nos encontramos en materia de energías renovables? Vea lo que le preparamos. Las energías renovables son todas las formas de energía capaces de producir electricidad mediante la explotación de fuentes de energía limpia, sostenible y que se renuevan con el tiempo. Son producidas a partir de fuentes naturales no sujetas a agotamiento, como el sol, el viento, el poder del agua y el calor de la tierra. Desde aquí toman el nombre de energía solar, energía eólica, energía hidroeléctrica y energía geotérmica. También la energía producida por biomasas, es decir, residuos combustibles de origen biológico derivados de la agricultura, se considera energía renovable. Los combustibles fósiles crean emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global, mientras que las energías renovables no emiten gases y son básicas para frenar el cambio climático. Bajo el desarrollo de las energías limpias en México, el Centro Nacional de Control de Energía emitió hoy instrucciones para permitir que 23 proyectos de generación eléctrica en plantas eólicas y solares retomen sus programas preoperativos a ejecutarse en el futuro inmediato y otorgarse la licencia correspondiente previa al análisis de confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Hablar de energías renovables es hablar de muchos retos y por supuesto también de oportunidades. Para platicar de ello, el día de hoy nos da muchísimo gusto saludar a la doctora Lourdes Belgar. Ella es consultora investigadora en temas de energía y sostenibilidad. Muy buenas noches, doctora, qué gusto que nos acompañe. Muy buenas noches, María Elena. Un gusto saludarle a usted y a Rogelio y muchísimas gracias por la invitación a su programa. Gracias, doctora. Oiga, en este sentido, en materia de energías renovables, estamos hablando que México se encuentra en qué condiciones. Bueno, yo creo que lo que tenemos que saber del caso mexicano es primero que nada que tenemos un potencial muy importante de energías renovables. Tenemos una concentración solar a lo largo del territorio nacional que si comparamos todo el continente americano es realmente envidiable. Y por el otro lado, si bien por mucho tiempo se pensó que Oaxaca era el centro de la energía eólica, la verdad es que con los avances que ha habido en la tecnología, ahora pues prácticamente gran parte del territorio nacional tiene un potencial muy interesante, como es, digamos, toda la parte de la frontera norte, la parte de Tamaulipas, pero también en Zacatecas, también hacia la península de Yucatán. Digamos que el potencial es muy grande en estas dos renovables, pero además, dado que tenemos un eje volcánico tan importante, tenemos geotermia y la geotermia es muy importante porque es lo que se llama generación base, es decir, no tiene intermitencia. Y en ese sentido, pues somos un país con un potencial muy alto, donde hemos hecho esfuerzos para desarrollar estas energías y sin duda, pues todavía podríamos desarrollarlas muchísimo más. Doctora Belgar, ¿cuáles serían los resultados hasta el momento en materia de inversión en energías renovables? Hubo un esfuerzo muy importante que detonó las inversiones en energías renovables a través de las subastas eléctricas y los certificados de energías limpias. Y eso permitió que creciéramos de manera muy importante
en el porcentaje de participación de la capacidad instalada que tenemos en generación con energías renovables. Estamos hablando más o menos de unos 20,000 millones en los últimos años, pues sobre todo a partir de que se anunció la cancelación de la última subasta eléctrica, la inversión en energías renovables ha caído significativamente. De frente a estos números y estas cifras que usted nos está mencionando, doctora, entonces estaríamos visualizando qué tantos retos enfrenta México en materia de energías renovables. Yo diría que tenemos varios retos. Hay retos técnicos y hay retos políticos, que pues lo que hacen es, de hecho, bloquear la entrada de nuevos proyectos de energías renovables y también lo que hacen es modificar el despacho eléctrico. Pero desde el punto de vista técnico, a México le urge ampliar la red de transmisión y distribución. Si la red de transmisión y distribución no se fortalece y no se modifica, pues no solamente no vamos a ver una mayor entrada de energías renovables, sino que además vamos a llevar a México a un retraso muy importante porque, como estamos viendo a nivel internacional, el mundo se está moviendo en lo llamado la cuarta revolución industrial, que es una revolución basada en la electrificación y la digitalización de las cosas, el Internet de las cosas, es lo que nos está permitiendo hoy en día hacer mucho de este teletrabajo y si no tenemos una red de transmisión y una red de distribución sólida, es muy difícil que podamos tener redes inteligentes y que podamos estar a la altura del reto que significa este gran cambio en la forma de trabajar y en la forma de producir. Doctora Melgar, ¿cuáles son los compromisos que tiene México en materia de energías limpias con organismos internacionales y cómo se podrían ver afectados por lo que nos comenta? Bueno, esa es una excelente pregunta porque creo que primero, si me permiten un comentario específico sobre el tema del acuerdo del SENACE, ahí afectan inversiones por más de 6,000 millones de dólares que ya estaban, muchas de ellas ya concluidas las plantas, ya estaban, digamos, en el periodo llamado periodo de prueba, ya estaban despachando energía muy barata. Y bueno, pues ahí hay un tema de cómo se afectan inversiones que ya se ejecutaron y tenemos muchos tratados de libre comercio con distintos países que se verían afectados. Pero específicamente también estamos incumpliendo, vamos a incumplir con nuestros compromisos dentro del Acuerdo de París y dentro del cumplimiento de los compromisos de la Agenda 2030, que es la que impulsa el desarrollo sostenible a nivel mundial. Y ahí, pues como sabemos, México jugó un papel muy importante en los acuerdos de país en lograr que se cerraran los acuerdos de mitigación de cambio climático. Y pues básicamente tenemos un compromiso de no generar más de 35%, digamos, de tener un 35% de generación con energías limpias, es decir, no generar más del 65% con energías fósiles y pues esto se va a ver afectado porque se ve difícil llegar a esa meta. Y lo más importante es que quizás podamos acercarnos a nuestro compromiso al 2024, pero las tendencias y los compromisos que tenemos hacia el 2050, ahí sí ya serían muy difíciles de alcanzar. Doctora, sin embargo, hay una reforma energética que fue aprobada hace algunos años y también esto ayudaría de alguna forma a que las energías renovables sigan avanzando porque, bueno, tenemos compromisos de acuerdos comerciales. ¿Esto ayudaría un poco a detonarla? Efectivamente, digamos, la reforma energética lo que buscaba era primero que nada darle competitividad a la economía mexicana, permitiendo que cayeran los precios de generación de energía y eso lo hemos visto, el impacto ha sido real. Eh, y aquí el tema es que las energías renovables también permiten cumplir con nuestros compromisos de energías limpias. Entonces, de nada nos sirve si te cancelan o, digamos, diluyes el esquema de los certificados de energías limpias, que fue uno de los grandes incentivos que se puso para que se generaran con energías limpias. De nada sirve si obviamos las obligaciones que México tiene en materia de cambio climático, de reducir no solamente
Aquí hay un punto importantísimo que creo que es no nada más reducir las emisiones de gas efecto invernadero que nos afectan a los mexicanos, somos un país altamente vulnerable al cambio climático, sino también las emisiones de partículas que afectan la salud de los mexicanos. Y aquí es un tema que creo que debe estar muy claramente sobre la mesa porque el tema de las partículas va a afectar la salud de quienes vamos a estar respirando digamos, el resultado o lo que va a producir el quemar combustóleo, y también afecta al turismo, porque por ejemplo en Manzanillo una de las grandes quejas que había antes de la reforma era que las playas se veían cubiertas de ceniza de la planta de generación de CFE que quemaba combustóleo. Y pues un poco lo que se está planteando es regresar a ese modelo, que es un modelo que nos aleja completamente de la tendencia internacional de contribuir a la mitigación del cambio climático y de apoyar la agenda del desarrollo sostenible. Claro. Doctora Melgar, ¿hay espacio todavía jurídico para evitar que estas inversiones en energías limpias pues, puedan reactivarse? Bueno, yo me imagino que sí. Me puedo imaginar y hemos leído ya algunos pronunciamientos que han tenido las asociaciones tanto de energía eólica como de energía solar, que pues va a haber amparos y que va a haber demandas también de arbitraje internacional. Pero más importante que eso, creo también que aquí hay que poner el dedo sobre la pérdida de una gran oportunidad que tiene México. ¿Y a qué me refiero? En este momento de crisis, de gran recesión, de gran depresión económica a nivel mundial, donde muchos países están dando programas de estímulo fiscal a sus economías, lo que se está planteando es que esos recursos deben invertirse en la sustentabilidad y en las energías limpias. Y por lo tanto, si vemos cómo está ahorita la demanda de energía en el mundo, la única que está creciendo es la demanda de energías renovables. Y esto quiere decir que México podría aprovechar eso para hacer una plataforma manufacturera para impulsar digamos, la producción de energías limpias aquí en México, de digamos, insumos para las energías limpias aquí en México, y evidentemente pues beneficiarnos los mexicanos, no solamente de la generación de empleos importantes, sino también de, digamos, de esta energía limpia. Pues muchísimas gracias, doctora Lourdes Melgar, consultora e investigadora en temas de energía y sostenibilidad. Muchas gracias por esta charla para Índice Económico y esperamos mantener comunicación abierta con usted. Fue un verdadero placer acompañarlos. Muchas gracias por la oportunidad. Que tengan una excelente noche. María Elena, pues ahí están los retos, los desafíos que tiene México en materia de energías renovables. Urge un cambio para que no se pierdan estas inversiones que son muy importantes en estos momentos para la economía. Ojalá, ojalá que se cambie de rumbo. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Rogelio Varela, muy buenas noches. Buenas noches, María Elena. Muy buenas noches. Cuídese muchísimo y recuerda que el próximo miércoles aquí tiene una cita en Índice Económico, 11:45 de la noche. Hasta entonces.